candidatear con la sigla. Es legítimo, la sigla le pertenece, pero él ya no puede candidatear. Y no se puede entender cómo el Tribunal Supremo Electoral va a estar sometido a las instancias constitucionales, al gobierno nacional. Si mañana pasado Tribunal Supremo Electoral reconociera el Congreso del Alto, sería un genocidio político, un genocidio al movimiento indígena mediante su instrumento político. Sería un atentado a la democracia. Que Evo Morales, después de la experiencia de Arce Catacora, jamás permitiría postular a otro como candidato del MAS. Es decir, la posibilidad de que Andrónico Rodríguez fuera candidato del MAS, eso está descartado. Es Evo Morales o Evo Morales. Y Evo Morales, por constitución, ya no puede candidatear. ¡Patria muerte! ¡Patria muerte! ¡Leales siempre! ¡Leales siempre! Si alguna de estas resoluciones no se llegan a cumplir, por supuesto que vamos a estar en las calles y todos preparados, hermanas y hermanas. Y el gobierno de Lucho Arce y David Choquehuanca tienen solo dos caminos: o cumplir estas resoluciones o hacer maletas para correr la misma suerte que Gonzalo Sánchez de Lozada, Sánchez Berzaín y Yanina Áñez. A mediano plazo, solo nubarrones negros en la política, Cacho, solamente bloqueos a la vista, porque Evo Morales va a incendiar el país. Esto es Cabildeo Digital. Cacho, Evo Morales ha lanzado dos advertencias. Por favor, cuéntanos. Dos muy importantes, Amalia, amigos. Se ha celebrado ayer un ampliado nacional del evismo en el Coliseo de la Coronilla, en la ciudad de Cochabamba. Repleto, Amalia, repleto. Es un coliseo que tiene una capacidad más o menos para 6.000 personas, pero todo estaba abarrotado, con presencia de campesinos, jóvenes estudiantes de las universidades, comerciantes, ponchos rojos, ¿no? Realmente gente que llegó de todo el país a Cochabamba, y tomaron dos grandes determinaciones. La primera es que se ha instruido a la bancada de parlamentarios evistas, sobre todo a los senadores, bloquear los créditos externos que tanto está reclamando el gobierno de Luis Arce Catacora. Quedan más o menos unos 800 a 900 millones de dólares que van a ser bloqueados, no van a avanzar, sobre todo en el Senado, porque se entiende que eso es, según lo que han dicho, un intento por saquear al país, endeudándonos más en términos de créditos externos. Prácticamente la voz de la ciudadanía, del comerciante, del transportista, del hermano o hermana que vive del día a día de su trabajo, prácticamente señala aquello, porque no hay movimiento económico, no hay cómo llevar el pan de cada día a los hogares bolivianos. La encomendación de nuestros hermanos es que no se aprueben más créditos, porque solamente estamos endeudando al país. Y estas deudas son a 15 años, a 20, a 25, incluso a 40 años. Seguramente nuestros hijos o los nietos van a tener que pagar, y por ello, por responsabilidad con nuestra patria, no se puede aprobar más créditos para que desangren, para que se adueñen ministros, viceministros y directores. 26. Ratificar nuestra solidaridad y compromiso revolucionario con los pueblos hermanos de Nicaragua, Venezuela y Cuba frente al bloqueo económico y la inmediata del imperialismo yanqui, con sanciones contrarias al derecho internacional y la diplomacia de los pueblos. No permitiremos la injerencia de intereses de potencias extranjeras en los asuntos de los pueblos soberanos de la patria grande. ¡Viva Cuba! ¡Viva Nicaragua! ¡Viva Venezuela! 27. Activar la Carta Democrática Internacional
en defensa de los derechos de nuestros pueblos indígenas originarios campesinos y la democracia del Estado Plurinacional de Bolivia. Manifestamos al pueblo boliviano: 1. Por todo lo mencionado, nos declaramos en estado de emergencia permanente. Estamos en situación de apronte, organizando a las bases para futuras movilizaciones en todo el territorio nacional. Si los derechos políticos del movimiento indígena son vulnerados, la respuesta será muy contundente en las carreteras y en las calles. Número 2. Advertimos que en caso de querer proscribir al MAS y PCP, expulsándolo del sistema democrático o transfiriendo su sigla a los usurpadores, o en caso de inhabilitar a nuestro hermano Evo Morales Ayma, se activará de manera espontánea e inmediata una movilización nacional por las organizaciones del pueblo indígena originario campesino y demás sectores sociales, el campo y la ciudad. Defenderemos. Número 3. Expresamos nuestro apoyo solidario a todos los sectores que actualmente se encuentran movilizados ante la falta de provisión de diésel y combustible, la carencia de divisas, el abandono de MAPA a los pequeños productores y las amenazas a la propiedad privada del pueblo boliviano. Y la segunda decisión es que ni bien hay alguna señal, algún síntoma de que se proscribiría al MAS, de que se inhabilitaría electoralmente a Evo Morales o se entregaría la sigla a la facción arcista, de inmediato, ya sin convocatorias, sin reuniones, se activan las movilizaciones del evismo, que consisten en bloqueo de caminos, vigilias, marchas y todo lo que se pueda hacer para enfrentar al gobierno de Luis Arce Catacora. Así que son estas dos grandes advertencias, decisiones, una de carácter económico y otra de carácter político-social. Digan lo que digan, hagan lo que hagan, Kunan Macunanga, Evo Morales presidente, 2025, carajo. Lamento mucho decir, sala constitucional, o las salas constitucionales, Tribunal Constitucional, ya ex magistrados, defendidos por el gobierno, los llamados autoprorrogados. Y no se puede entender cómo el Tribunal Supremo Electoral va a estar sometido a las instancias constitucionales, al gobierno nacional. Si mañana pasado Tribunal Supremo Electoral reconociera el Congreso del Alto, sería un genocidio político, un genocidio al movimiento indígena mediante su instrumento político. Sería un atentado a la democracia. Dijo Evo Morales que si el Tribunal Electoral reconoce al Congreso del Arcismo que se desarrolló en la Ciudad del Alto, eso va a ser un genocidio político. Bueno, por supuesto, él es el centro de todo, es el ombligo de la política, de tal modo que si lo desconocen, pues para él es un genocidio. Bueno, acá yo encuentro, Cacho, que hay un tema de legitimidad y otro tema de ilegalidad, ¿no? Creo que el MAS, pues es obra y gracia de Evo Morales y que legalmente le pertenece. Y que por lo tanto, si el Tribunal Electoral le quita a Evo Morales la sigla del MAS, eso sería ilegítimo, porque Evo Morales legítimamente es el propietario, por así decirlo, del MAS. Y Arce, pues que siempre fue un segundón en la militancia política, no es quien para arrebatarle la sigla del MAS. Entonces, ahí hay un problema que Evo Morales tiene la razón, el MAS es de Evo Morales.
Y aquí viene lo que es ilegal. El punto es que Evo Morales quiere la sigla del MAS para candidatear. Y él ya no puede candidatear. Estos prorrogados, antes de prorrogarse, me estoy refiriendo a los magistrados del Tribunal Constitucional, cuando estaban ejerciendo legítimamente en diciembre pasado, el 28 de diciembre, me acuerdo la fecha, emitieron un fallo que tenía que ver con otro tema, pero en ese fallo, los considerandos retoman los puntos constitucionales, reivindican lo que dice la Constitución a propósito de la reelección. Determinan que no hay reelección indefinida y que cualquier persona puede reelegirse 2 veces, ya sea consecutivamente o de manera diferida. Y Evo Morales ya fue presidente, ¿cuántas veces, Cacho? 4 veces. Entonces, él ya no puede candidatear. La Constitución se lo prohíbe. Si quiere candidatear, tiene que irse a otro país. Puede candidatear en el Chapare, en la República Independiente del Chapare, pero no en el Estado plurinacional. La Constitución se lo prohíbe. Entonces, aquí estamos atrapados en un chantaje, en una extorsión de Evo Morales, porque dice 2 cosas en su resolución. Si no me entregan la sigla del MAS, si el Tribunal Electoral no reconoce que el MAS es de Evo Morales, voy a salir en gran movilización. Y segundo, si no me dejan candidatear, voy a incendiar el país. Estamos frente a ese chantaje. O sea, de acá a mediano plazo, solo nubarrones negros en la política, Cacho, solamente bloqueos a la vista, porque Evo Morales va a incendiar el país. ¡Patria muerte! ¡Patria muerte! ¡Leales siempre! ¡Leales siempre! Si alguna de estas resoluciones no se llegan a cumplir, por supuesto que vamos a estar en las calles y todos preparados, hermanas y hermanas. Y el gobierno de Lucho Arce y David Choquehuanca tienen solo 2 caminos: o cumplir estas resoluciones o hacer maletas para correr la misma suerte de Gonzalo Sánchez de Lozada, Sánchez Berzaín y Yanina Áñez. Para terminar, hermanas y hermanos, quiero que me ayuden a decir: ¡que viva el hermano Evo Morales Ayma! Candidatear con la sigla es legítimo, la sigla le pertenece, pero él ya no puede candidatear. Y me parece, y remato y con eso termino, que Evo Morales, después de la experiencia de Arce Catacora, jamás permitiría postular a otro como candidato del MAS. Es decir, la posibilidad de que Andrónico Rodríguez fuera candidato del MAS, eso está descartado. Es Evo Morales o Evo Morales. Y Evo Morales, por Constitución, ya no puede candidatear. Todo este incendio que puede producirse, Amalia, amigos, en las próximas semanas, los próximos meses, tiene una especie de hito, un hecho que es tremendamente importante y que tiene que darse esta semana, que es la resolución del Tribunal Supremo Electoral avalando, reconociendo el Congreso del Alto, de la facción del presidente Luis Arce, o desconociendo ese evento que se produjo el 3, 4 y 5 de mayo. Ahí está la gravedad, porque si reconoce, si avala, si da por bien hecho, Evo Morales ya tienen decidido es activar inmediatamente todo lo que les hemos mencionado. Si, por el contrario, desconoce, como también ocurrió con el Congreso de la UCAeñe, todo se deriva hasta el 10 de julio, que es el Congreso que ha convocado la facción evista en Villa Tunari, en el trópico de Cochabamba, donde van a intentar, imagino, tener algún tipo de acercamiento con las organizaciones sociales que se reclaman dueñas del instrumento político. Entonces es muy importante lo que ocurra de parte del Tribunal Supremo Electoral. El CIFDE, esta entidad que ha hecho la supervisión del Congreso del Alto, ya ha emitido su informe, es lo que nos informan
a último momento. Ya ha sido emitido el informe al vocal que le corresponde controlar esta dependencia, que es Gustavo Ávila, designado por el presidente Arce, y lo que tiene que hacer es hacer correr el informe a la sala plena para tratar este tema en las próximas horas. Se nos ha dicho que eventualmente la sala plena se va a reunir el martes de manera excepcional, aunque regularmente se reúnen los miércoles los miembros de la sala plena, y ahí se tiene que analizar y tiene que haber una decisión, incluso con votación de los 7 integrantes del Tribunal Supremo Electoral, y tienen que emitir una resolución. Así que todo el mundo va a estar atento esta semana, viendo, me imagino, los medios poniendo a sus unidades móviles en las puertas del Tribunal Supremo Electoral para saber qué decisión toman respecto de este tema, que o es la mecha que enciende la hoguera que quiere prender el evismo Evo Morales, o se posterga esto hasta julio de este año. Y un poquito más allá también. Yo diría que es una guerra en 2 partes. La primera guerra es por quién se queda con la sigla del MAS, con todos los pasos que tú acabas de describir. Eso es lo que está en discusión hoy, la sigla del MAS. Si el arcismo se queda con la sigla del MAS, arde el país. Si el Tribunal Electoral, al final de cuentas, después de julio, le entrega la sigla a Evo Morales, nos evitamos una ronda de bloqueos. Pero luego vendrá la final, cuando se inscriban los candidatos. Si, supongamos, le vaya bien a Evo Morales y se queda con la sigla, el momento en que Evo Morales vaya a inscribir su candidatura, ahí habrá un problema. El problema se llama Constitución Política del Estado. No hay posibilidad de que candidate. Y entonces tenemos la segunda ronda y más grande, porque en ese momento Evo Morales se jugará el todo por el todo. De tal modo que, como te digo, en escalas, en rachas distintas, lo que tenemos es Evo Morales extorsionando al país. Primero es una extorsión al gobierno, ¿no? Le está diciendo: te voy a hacer la vida a cuadritos si no dejas la sigla del MAS, ¿verdad? Y la otra es al país. O soy candidato o soy candidato. Si me niegan la candidatura, incendio el país. Bueno, ese es Evo Morales, ¿no? Lo hemos aguantado 14 años y ahora desde la oposición, pues la situación se pone bastante difícil. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.